Hola amigos, familia, muy buenas noches, buenos días, buenas tardes, dependiendo del horario en el que nos estén escuchando. Sean bienvenidos a otro capítulo más de nuestro podcast de Very Nice y Cometa y nuestras pláticas matrimoniales. En esta ocasión queremos agradecer nuevamente que estén tomando un poco de su tiempo para este podcast. Tenemos un tema muy interesante y aparte es un tema que algunas de las personas cuando escucharon la primera parte se interesaron, les gustó mucho y nos pidieron que hiciéramos otra parte, que habláramos más de este tema. Esta ocasión va a ser muy especial porque nuestro invitado nuevamente se dispuso a venir a compartirnos su experiencia, su sabiduría, su buena vibra, todo lo que él tiene. Y pues no sé, Veré, ¿quieres presentar a nuestro invitado? Bienvenida. Hola, nuevamente tenemos como invitado a nuestro tío, el más conocido como el licenciado Molina, que hoy nuevamente viene con esta segunda parte de cómo nos hacemos adictos. Yo quiero que empecemos ya de lleno con el licenciado Molina y que nos diga qué es la adicción. Como dijo Luis, buenas noches, buenas tardes, buenos días a todos los que nos estén oyendo. Hoy retomamos el tema de la adicción. La vez pasada yo consideré que habíamos dejado un poco vagos las cosas. Entonces, vamos a definir qué es una adicción. Y una definición nos dice que una adicción es una repetición constante de una acción o un comportamiento que no se puede parar o cortar. Okay. Es algo que hacemos constantemente y cuando nos piden que paremos o que lo detengamos o que ya dejemos de hacerlos, normalmente no podemos dejar de hacerlo. No importa la actividad que sea. ¿Cómo se considera que es una adicción? Porque normalmente nos genera una dependencia de ella. De algo. De lo que vamos a hacer, llámese lo que se llame. Pueden ser, yo les digo que hay adicciones que son bien vistas, como es trabajar, sí, como es estudiar, como es hacer deporte, que son bien vistas. ¿Ser adicto a Netflix es bien visto? ¿O a ver la tele o a ver series? No, la tele ya no es bien visto, Netflix ya no es bien visto, o sea, porque yo he visto mucha gente que ve los 10 capítulos en un ratito. Ya sí, ya no es como antes, de que uno tenía que esperar una semana para ver el siguiente. Y ahora Netflix nos ha hecho adictos a que dejamos de hacer cosas por estar ahí pegados a ver todo un maratón de series, ¿no? Y perdemos todo el día. Digo, a lo mejor no tengo nada que hacer un día, pero te haces adicto a ese tipo de comportamiento. Digo, sí entra dentro de las adicciones, ¿no? Claro. Y otra característica que tiene es que afecta a cualquier nivel social. Okay. O sea, eso sí. No es muy cierto. Esto no nada más es, no, en cualquier nivel social esto se presenta. Nos volvemos adictos. Vuelvo a repetir, hay unas que se consideran buenas adicciones y hay otras que son tachadas por la sociedad, como es el alcoholismo, la drogadicción, el tabaquismo, etc. ¿Sí? No se diga mujeriego. Ser adicto a las mujeres. Ser adicto a o las mujeres ser adicto a los hombres, ¿no? Sí, igual también entra ahí. Curiosamente estaba escuchando una plática en una conferencia que dieron de que anteriormente se decía que el adulterio era clásico del hombre. En la actualidad se considera que está al mismo grado ya. Ya estamos igual los dos hombres y mujeres. Igual. Bueno, ¿creen igualdad? Hasta en eso también ya. Y es que ¿qué ha sucedido? Pues que la mujer anteriormente estaba en su casa. Sí. Era más, y como tenía poco roce social, no había tanta facilidad de que pudiera ser adulta. Convivir con otros hombres. Sí. Y ahora que se ha abierto, ha buscado trabajo, se ha estudiado, se ha desarrollado profesionalmente en beneficio de ella, pero eso le ha provocado
ese roce social que lo ha llevado a eso. Muy cierto, fíjate. Al adulterio, ¿sí? Sí, muy cierto. Igual que los hombres, ¿no? Sí, sí, sí. No, y además, bueno, ahorita que está hablando de eso estoy pensando en que regularmente, sí es cierto, el hombre es el que se va a trabajar. El hombre es el que tiene un roce social con más personas, con más gente. Por lo tanto, yo estando afuera, pues tengo más, puedo hacer clic con alguien, puedo sentir una vibra parecida, ¿no? De que nos llevamos muy bien y todo, y eso es el roce con gente que me agrada y que dice, pues ahí es donde empieza a lo mejor el sentimiento, cosa que a lo mejor estando en la casa, pues no haces. No puedes hacer porque estás ahí nada más y tu clic es con tu familia, con tus hijos. Y te friegas con la mujer que te tocó. Y ándale, pues también, ¿no? Pero sí es cierto, y ya cuando la mujer empieza a tener eso que el hombre tiene, que es el que sale a trabajar, y empiezas a tener esos roces, empiezas a mostrarte ya más sociable, te empiezas a mostrar, empiezas a tener ciertas relaciones de amistad, pero que puedes llegar a más porque dices, mira, también me agrada, o sea, y te haces adicto a lo mejor al trabajo por eso, porque en tu casa no tienes esa interacción, pero en el trabajo sí, no es tanto el que me guste trabajar, me gusta interactuar con toda la gente que me rodea. Digo, puede ser. En relaciones humanas está comprobado que el trato provoca un sentimiento, puede ser positivo o negativo. ¿Sí? No puede haber sentimientos neutros, o sea, ni me va ni me viene, me cae bien o me cae gordo. Okay. Blanco o negro. Sí, o sea, no hay así de que no me es indiferente, eso es mentira. Okay. ¿Sí? O sea, la gente es que dice, no me es indiferente, normalmente cuando te es indiferente te cae mal, normalmente. Sí, claro. Pero el roce te hace el roce social, el trato social con la persona te provoca y te genera un sentimiento. Y entonces ese sentimiento va creciendo positivo o negativamente conforme más vaya siendo el roce o la convivencia social con la persona. A mayor convivencia, mayor sentimiento. Sí, es cierto. ¿Sí? Y entonces lo otro curioso es que el sentimiento no desaparece, lo guardas. O sea, tú dejas de ver a una persona y haz de cuenta que agarras el sentimiento. Yo dejé de ver a mi amigo Juan de la escuela cuando estudiaba y lo meto en el congelador. Sí, cierto. Ahí es donde se quedó. Y cuando vengo a ver a Juan, pasan 20 o 30 años. Ahí, en ese momento, lo retomo ahí donde estaba así y lo vuelvo a cambiar. Como si nunca hubiéramos perdido ese tiempo. Nada. Aunque él haya cambiado un montón de cosas en su vida, tú lo vuelves a tratar como tú lo trataste la muy última cierto. vez. Y entonces el sentimiento no desaparece, crece con el trato. Por eso, cuando hay un conflicto entre personas que han tenido un trato y que normalmente generan un sentimiento positivo, lo curioso del caso es que el sentimiento sí puede cambiar de positivo a negativo o de negativo a positivo. Dicen, del amor al odio hay solo un paso. ¿Sí? Sí puede cambiar, no puede desaparecer, sí puede cambiar. Okay. Y entonces cuando tú ves unos pleitos familiares dices, oye, ¿por qué tanto coraje? Es que ese era el tamaño del sentimiento positivo que existía. Oye, pero si aquel le hizo lo mismo, sí, pero no era su amigo, ni había un sentimiento positivo anterior. Claro. Duele más, se puede decir. Duele más, de esa magnitud se transformó el otro, o sea, me cae más gordo, pero te hizo pero aquel yo no convivía muy poco, el sentimiento que yo tenía era mínimo, entonces me es indiferente, pero no es lo mismo que tú me lo hagas a ti, quien yo estimo, entonces mi coraje te transforma de la misma magnitud. Entonces por eso cuando son pleitos familiares llegan hasta matarse, porque los rencores, el odio es muy grande. Muy grande. Lo que se guardan, pues. Sí, es lo que estás diciendo. Se guardó en el congelador y ahí estuvo y luego se incrementó. Wow. Entonces con el trato, bueno. El que sabe, sabe. Entonces decíamos, es una acción repetitiva, ¿no? Sí. Ahora, perdón, lo voy a interrumpir. Esta acción repetitiva puede que a lo mejor la hacemos inconscientemente, ¿no? O la estamos haciendo y ni cuenta me doy. Mi pregunta es, ¿cómo se diagnostica o cómo se detecta que es una adicción? O que soy adicto, o que esa persona que la veo es adicta. ¿Cómo podría ser? Bien. En primer lugar, en AA, por ejemplo, se dice
y es donde yo veo la definición más clara. Dice que tú rebasas una barrera invisible de cuando es una actividad social a cuando se convierte en una adicción. Cuando tú eres un bebedor social a cuando te vuelves un bebedor. Sí. Dice, es tan invisible que tú no te das cuenta. Se te hace tan común estar Tan común, haciéndolo. sí, que ya pasaste esa barrera. ¿Sí me entiendes? Y de repente ya te encuentras en aquel otro lado sin darse cuenta. No se hace a propósito, ¿sí? Sino, yo les digo, te va comiendo tan despacio. Vale a la expresión, no se enojen conmigo, pero así lo digo yo. Digo, es como una mujer. Cuando una mujer te va a conquistar y ha decidido conquistarte, mira, va despacito. Y cuando te das cuenta, ya caíste, viejo, y ya pelaste. Sí, ¿verdad? ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Ya estás tan adentro. Tú sí lo entiendes. Por eso, esa canción que tienen últimamente que dice, nunca es suficiente para mí. ¿Sí la has oído? Sí. ¿De los qué? ¿Cómo se llama el grupo? Que está de moda ahorita. ¿Desde qué? Desde Nepantla para el mundo. Los Ángeles Azules. Los Ángeles Azules. Y yo estoy forcado. Dice, nunca es suficiente para mí. Sí. Y eso es real. O sea, aparentemente ellas se conforman con poquito, pero no es cierto. Nunca es suficiente. Te van a pedir más y más. Y eso mismo puede suceder con el hombre. No quiere decir que... Pero en este caso se ha manifestado, públicamente se ha manifestado en la mujer. Pero ese es el proceso. Bueno, pues la adicción es igual. Okay. Antes tú te conformabas con 3 cervezas, después llegaste a 4, después a 5. Y así vas, y llega un momento en que ya tú dices, ay, me tomé un cartón yo solo. ¿Sí? Lo que antes te asombraba ver. O sea, si lo transformamos al trabajo es, me voy a quedar 20 minutos más fuera del trabajo. Y de repente ya fue una hora. Y al rato ya es de noche y todavía estoy aquí trabajando. O sea, ni cuenta me doy y voy incrementando. Tú entrabas a las 10 y empiezas a entrar a las 9. Porque quieres llegar que antes que todos, preparar todo, etcétera. Y empiezas. Y entonces en forma involuntaria empiezas a dejar que él te vaya comiendo. Te absorba Hasta que llegue el momento. ¿Sí? Cuando tú lo detectas, paras y dices, ¿qué onda? Esto me está comiendo mi vida. Sí. Ahí muere, no, ni más, ya. Y lo paras inmediatamente y dices, no, ya no voy a ir, ya nada más esto, ya. No, ya todo el día estoy metido ahí. Tú lo detectas y lo paras. Pero cuando te dejas llevar, entonces él te va comiendo. Acuérdate que habíamos dicho. ¿Y por qué lo empiezas a requerir? Porque tú estás huyendo de algo que no te gusta. Sí, es lo que habías comentado en el podcast pasado. Sí. Entonces, como esto te atrae, normalmente te atrae, lo vas a hacer más y más, porque te atrae más y más. Es como lo que tú decías de la serie. Ay, me quedé más picado y más picado y más picado. Fíjate, y es que a veces, no sé, estamos viendo una serie que nos interesó, que nos gustó, que yo creo que desde ahí empieza la adicción, ¿no? Sí. Es algo que me gusta, claro. Es algo que deseo. Sí. Entonces, hay series que, 2, 3, digo, es lo que Bere y yo vemos, pero cuando nos sentamos a ver una serie muy buena, ya es las 2 de la mañana, y de repente Netflix ni siquiera lo deja uno pararse, ya empieza el correr siguiente capítulo y pum, se pone automáticamente, Veré yo, 5 minutos. Órale, y en los 5 minutos ya se hizo otro capítulo otra vez, y, o sea, uno no lo puede controlar, ¿no? O sea, es algo así. ¿Tú has visto a un adicto a la lectura? Pues no, me gustaría hacer, pero no soy adicto, pero es lo que con los libros, ¿no? Que se los comen. Prácticamente empiezan a leer un libro y hasta que no lo acaban, y son 3, 4, 5 de la mañana. A mí me pasó un tiempo así, cuando antes de casarme, sí me gustaba mucho leer. Y era de acabarme en un ratito el libro, sí. Y ya llegas y estás y tengo sueño, pero tengo y te va llevando inconscientemente. Sí. Cuando tú lo detectaste dijiste, caray, espérate, ¿esto qué está pasando? No, ya no. O sea, oye, o que suena la alarma y ya te tienes que levantar a trabajar y dices, ¿en qué momento perdí toda la noción del tiempo, no? Sí, o los que ven tele, etcétera, sí. Entonces, eso es, por eso dice que es un hilo invisible que no ves y que lo pasas y ya estás ahí en ese lugar.
tú me decías que cómo se puede detectar, ¿sí? Bueno, no es fácilmente y normalmente la persona adicta no lo detecta. Ya cuando rebasó el hilo, ya es muy difícil que lo detecte. ¿Sí me entiendes? Porque está tan impregnado de él que ya es muy difícil que llegue él a detectarlo, ¿sí? O sea, ya no es consciente de que es adicto, es consciente de que le gusta, de que a lo mejor eso me genera una satisfacción que no quiero dejar. Sí. No la quiero dejar y eso te encierra en el que no lo quiero ver que soy adicto, ¿no? Cuando tú llegas y le dices, oye, eres bien adicto a X, a lo que quieras, normal, fumar, tomar, pero le dices, eres muy adicto a leer, te pasas horas ahí metido o a ver la tele, normalmente tiende a negarlo. No, es que nada más es este programa, porque me gusta, pero en el siguiente ya lo dejo de ver. Y vuelve acá, es que también me gusta, es que también sí. Y el problema es que no lo acepta, llega al proceso de negación y se niega, entonces no puede detectar que existe el problema porque él se niega ante el problema. ¿Sí? Tú has visto estos programas que están en la tele que a mí no me gustan en particular, que son los, ¿cómo les llaman? Comedores compulsivos, los que guardan cosas, los acumuladores. Los acumuladores compulsivos, que tú lo ves y ya hablas con ellos y te dicen, no, es que cuando quiera yo, no, normal, y no lo detectan. Sí, es cierto. No detectan, ¿sí? Ahora, por ejemplo, perdón, ya lo interrumpí. Ese tipo de gente, ahorita que dijo el ejemplo de esos, yo he visto uno que otro programa, ese tipo de gente de acumuladores, ¿no? Que uno entra a su casa y pues está lleno de sus cosas, ¿no? O sea, la gente no puede ni pasar, ni ellos mismos pueden pasar de un cuarto a otro, porque tienen tantas cosas acumuladas que para nosotros se podría decir que no es normal, por eso pensamos que es un obsesivo o es un acumulador. Pero ¿por qué ellos sí lo ven algo normal a pesar de que saben que no pueden pasar de un pasillo a otro de su casa? O sea, no es normal. ¿Por qué nosotros? Porque, digo, a lo que voy es como la sociedad lo mide, que donde uno se da cuenta que, o sea, está haciendo algo que normalmente la sociedad no hace. ¿No es válido que alguien sí quiera hacer eso por su gusto? O ya más bien, cuando le empieza a afectar su salud, o cuando le empieza a afectar a otras personas, es cuando se considera una adicción. ¿Qué tal si él está solo y no le afecta en nada? No deja de ser la adicción, o sea, sigue siendo porque es algo, como decía, repetitivo. Pero porque es dañino. Sí, pero la sociedad no lo ve, no te lo critica, pero es dañino. El problema es un poquito más complejo, o sea, te lo voy a simplificar, ¿sí? ¿A ti te ha pasado que el niño tiró un juguete ahí y pasan y está el juguete tirado hasta que viene alguien de fuera y dice, ¿por qué no recogen este juguete? Sí. ¿Y qué pasó? Pues si todos veían y nadie veía. O sea, llega un momento en que no lo ves. Claro. Dice, lo que no está en tu mente, dice la frase, lo que no está en tu mente no está aunque esté, perdón. Lo que no está en tu mente no está aunque esté. Y yo puedo hacer que ponga una piedra ahí porque un día la traía cargando y la puse ahí. Y como a nadie le molesta, la piedra está ahí y ahí vive 10 años la piedra. Exacto. Hasta que llegan, ¿por qué tienes esa piedra ahí? No me dan, deja sacarla. Y esa piedra no existió 10 años porque tú no la detectaste, o sea, en tu mente, aunque estuviera, tú no la viste en ese día. Pero como usted dice, tampoco le causaba daño a nadie, no estorbaba, ahí estaba. Hasta que llegó. Hasta que alguien externo llegó y a él no se le hizo normal y la señaló. Entonces, si tú lo trasladas, este concepto, a un compulsivo, o sea, que tú ves que no puede que caminar, para él no está. Sí. Para ti sí, pero él no, él dice, pues no me levanto los pies, y ya acomodo. Y eso, todo lo que está ahí no existe.
Sí, para él es parte de, ya es parte de su vida, ya es parte de cómo deben ser las cosas normales en su mundo de él. Lo puedes ver tranquilamente, aunque se oiga mal, en casas, unas casas que tú ves que está la basura todos los días tirada. Sí. Y al lado la señora que barre todos los días. Bueno, no sé si ha visto la serie de Malcolm en el medio. No la ha visto. Bueno, su sí, casa, o sea, se ve el concepto de toda el lugar donde viven. Y su casa de ellos es la más sucia, la que no tiene ningún... No cortaron el pasto, están los árboles secos. O sea, ve todas las casas bien verdes, bonitas. Y la de ellos está así, pero es normal para ellos. O sea, ni siquiera hacen el esfuerzo de... Vamos a recoger. O sea, ellos ni se inmutan porque la casa de al lado sí tiene un jardín bonito, la casa presentable. Y la de ellos no. O sea, ahorita me acordé de ese... Porque así se ve. Y para ellos es normal. Normal, llega a la normalidad. O sea, lo que dicen, si no está en tu cabeza, no está. O sea... Si en tu cabeza no está la limpieza, todo lo demás es normal. Ok. ¿Sí me entiendes? Y tú puedes decir, ¿cómo es posible que estés así? Porque tú sí lo ves. Sí. Pero él no lo ve. Ok. Entonces, ¿cómo puedo quitar algo que no existe? Sí, pues para mí no existe. ¿Por qué voy a quitar algo que para mí no lo veo? Si tú le dices a un alcohólico, ya no tomes, no, si nada más tomo lo que me gusta, o sea, para él no existe ese estado, ¿sí? Si no es un bebedor social, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo quito? No lo puedo quitar, ¿sí? Aunque le empiece a causar dificultades en su vida, su casa, su trabajo, con sus amigos, etcétera. Aún así, no lo detecta porque culpa a los demás. Ok. ¿Sí? En lugar de él reconocer el error, culpa a los demás. O sea, si tú le dices, señora, ¿por qué señora? ¿Por qué? Es que toda la basura de al lado se me viene, o la vecina me le echa para acá, y empieza a justificarse echándole la culpa a los demás. Y si yo le echo la culpa a los demás, entonces yo ya no soy culpable. Entonces yo le digo a mi mente, eso es lo curioso, yo le digo a mi mente, no tienes la culpa. O sea, ¿me autoengaño? Me autoengaño, claro. Okay. Entonces yo le digo, no tienes la culpa. Estás bien, no te preocupes. Y eso aplícalo donde quiera. Sí, eso. En cualquier actividad. A cualquier situación, actividad, exacto. Donde yo empiece a buscar los culpables, en lugar de yo reconocer el error, empiezo a echarle los culpables. Y si hay un menso, o hay alguien, perdón, que agarre, de esos que agarran las culpas en el vuelo, aunque no sean suyas, pues mejor que hubo. Yo no era culpable. Ahí ya. Es él, y entonces yo me siento bien, aunque yo... Y ya justifiqué con eso mi adicción que no he visto. Entonces, me resulta muy difícil poderla ver, visualizar. Entonces, ¿cómo me la podría quitar? Lo primero es la aceptación. No puedes quitar lo que no existe. Entonces, pero yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? O sea, más difícil. Todos los casos. Primero es lo que usted está diciendo. Primero tendría que ver. Claro. Ver lo que él no quiere ver. Lo que no queremos ver, pues. Entender que, si yo regresando al ejemplo de las series, si yo soy adicto a ver Netflix o una serie o cualquier sistema de streaming, porque ya ahorita ya nos ponen toda la serie completa. Sí. Ya no nos pone, ya los 20 capítulos ya están en línea, entonces yo no quiero ver que estoy perdiendo sueño de actividad para el siguiente día porque quiero ser, no sé, a mí me pasa a lo mejor con algunas series o con algunas películas que decimos, vamos a la función de medianoche o a las 12 de la noche se estrena y ahí estamos para ser los primeros en ver esa serie, antes que nadie. Aunque estoy sacrificando mi salud de sueño y estoy sacrificando mi tiempo porque mañana voy a estar bien desvelado y bien crudo de sueño, no importa, porque ya justifiqué que voy a ser el primero en ver eso. Pero se me hace tan seguido y tan satisfactorio ser de los primeros en ver antes que todos, que pues yo no lo veo. Para mí está justificado. ¿Sí? Claro, es como, mira, hay adicciones que no son mal vistas, pero que causan daño, ¿sí? Como la adicción a la limpieza.
O sea, ella no ve la persona que es limpia, que exagera, llega al límite, o sea, no te sientes porque entonces ¿para qué? ¿Sí me entiendes? Pierden el sentido las cosas. Sí. Claro. Por mi grado de adicción, o sea, un visitante tiroso dice y inmediatamente voy y recojo. O sea, Sí, hasta el visitante se siente mal porque se siente incómodo porque, ay, perdón, o sea, ya lo dudo para en otra ocasión venir porque, híjole, si tiré una gotita de agua, pues ya luego llegó la señora y le limpió porque quiere ver perfección, sí, ¿no? Ella así lo ve y su problema no le permite ver el malestar que está causando en la otra persona. Ella ve lo que quiere ver. Que eso aplica, así como lo estamos metiendo en algo de limpieza, Sí. aplica también a unas drogas, aplica también al alcoholismo, al tabaquismo, Claro. ya enfermedades adicciones que son mal vistas por la sociedad. Que por ejemplo, ahorita viene, es un tema muy polémico, ya ve que aquí en Guanajuato ya están, incluso ya hay una tienda donde venden droga y donde ellos o la gente que le gusta consumir ese tipo de drogas, ya ahorita se está normalizando aquí en León. Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero en qué momento, si ya que es lo mismo que la venta de alcohol libre, ¿no? Que es lo mismo que la venta de cigarro, en la venta de marihuana, pues ya va a ser un factor similar, ¿no? En el que yo voy a ser adicto, pero no lo voy a querer ver. Ajá. Porque pues si ya lo venden, Ya debe de ser normal. ¿No? Y me justifico. Y me justifico porque, mira, ya abrieron, yo vi que Fox y Palazuelo se juntaron y abrieron una tienda, creo que en Plaza Mayor, no sé dónde, porque es negocio. Y porque ya aquí en León ya vamos a normalizar, ya ve las marchas que hacen ahorita los ciclistas, que iban en bici, todos fumando marihuana. Está bien porque es su gusto. Pero eso también, al igual que el alcoholismo y el tabaquismo y cualquier otra adicción, creo que va a abrir la puerta a más gente adicta. Es mi manera de ver, muy personal. Mira, yo vi una conferencia donde decían, ¿por qué no autorizan la marihuana? Uh-huh. Y entonces se paró un señor y dijo, bueno, es que estamos viendo cómo controlarla como controlamos el vino actualmente. Uh-huh. Y se paró un señor y le dijo, perdón, ¿controlan el vino? No, pues no. Dije, ¿sabe cuántas muertes hay por vino? Uh-huh. ¿Sabe cuántos accidentes hay por vino? Uh-huh. Y a eso le llaman control. Exacto. Le dice, ya a eso van a llegar con la marihuana. Uh-huh. Entonces, sí, a eso voy, exacto. Entonces ahí es donde cuestionan, ¿no? Uh-huh. O sea, y regresamos a lo mismo. Nuestras adicciones son nuestras. Cada quien tiene una adicción, pero como bien dice, ya cuando empieza a afectar a terceros, cuando empieza a afectar los niveles de salud de nosotros, cuando es igual que la gente, yo creo, la gente que es adicta al azúcar, uh-huh, al pan, al café, ¿no? Ya cuando es una adicción y que ya nos empieza a dañar conforme va pasando el tiempo, no nada más me daña a mí. Si yo soy adicto al alcohol y un día agarro y me siento bien valiente y agarro mi coche y voy borracho y mato a unas personas, pues ya afecté, ¿sí? O sea, es una adicción que afecta a terceros. Que haya tenido suerte y que nunca me haya pasado igual estando con mis copas, pues qué suerte, pero qué irresponsabilidad. Uh-huh. Igual la gente que está drogada, no sé, yo he visto casos o he leído casos de gente, últimamente vi 2 casos de gente adicta a estupefacientes, a drogas ilegales, que lastimó a su familia, que lastimó a su propia madre, que lastimó a sus hijos. Entonces ya cuando llegan a ese grado de adicción, pues ya es complicado, ¿no? Si nos vamos a las adicciones más sencillas, que es lo que decíamos, si yo soy adicto a ver la tele y estoy sacrificando mi salud de sueño y al otro día no voy a rendir bien en mi trabajo, pues también me está afectando, pero no lo queremos ver. Siempre lo justificamos de alguna manera, ¿no? Entonces ahí es donde yo veo que está el problema de que no queremos ver o no queremos admitir, como usted bien dijo, que soy adicto o que tengo un problema. A mí me decían un día, me dijeron, entonces está prohibido tomar vino. Dije, no, ¿qué te pasa? Claro que no. Dije más, en algunas ocasiones el vino es bueno para el organismo, relaja, destensiona.
Pero una copa. Pero con medida, como todo, con su medida, ¿sí? Sí, yo he visto, perdón, ahorita me acuerdo, yo he visto el meme que dice, una copa al vino al día, este es bueno para la salud, lo que usted acaba de decir, le relaja, pero todos echan una botella, sí, todos los días, o sea, ahí ya no es saludable, ya no cumple el objetivo, el aviso que se da, o lo que estoy leyendo. Lo que me decían, entonces le digo, mira, es muy bien sencillo, si tú agarras, si tienes ganas de una cerveza y te tomas una o dos y te empiezas a sentir mal y dices, ya. Ya el disfrute ya estuvo. Sí. Ya de aquí para allá ya no me voy a sentir bien. Ahí muere, ya disfruté. Eso no pasa nada. Eso no es malo para nadie. ¿Sí? Entonces, mientras eso esté así, en esa actividad, en lo que quieras, en leer un rato, oye, mi tiempo libre lo voy a dedicar a leer un buen libro. Y me dedico a leer, ya leí, ya son tales horas menos y ya terminé. Hasta puedo poner como una alarma, ¿no? Voy a leer 2 horas, pongo mi alarma y a las 2 horas la alarma me avisa ya. Por salud, ya hasta aquí leo, pongo mi separador y cierro mi libro y ya. Hago otras actividades. Con mis actividades. Exacto. No me afecta en mis otras actividades que tengo programadas. O no por estar jugando, tomando eso. Dejé de hacer otras actividades o me gasté el dinero. De mi familia, de la comida de mis hijos, de sus... Oye, compré una Cheves, pero no tenía para las libretas de los niños, ahorita que van a entrar a la escuela, no tenía, pero sí tuve para comprarme la Cheves. No tenía para la leche, pero sí tengo para relajarme. La Cheve que... Sí. Y entonces la pregunta es, ¿por qué asegura la Cheves? Porque ella ya te controla. Sí. Ese es el otro punto. Dices tú, yo tengo control, no es cierto. Yo la puedo dejar cuando quiera. Cuando pasa eso, quiere decir que no. Y yo creo que ahí la pregunta que hizo ver, ¿en qué momento me la puedo quitar? Pues cuando me doy cuenta y soy consciente de que me está afectando o está afectando a terceros, a la gente que quiero. A mi familia. A la gente que quiero y que amo. Que y ahí y como usted bien lo dice, si yo agarro y me tomo 2 cheves o me compré 3 caguamas, digo, es el ejemplo más común, el alcohol, ¿no? Pero en la segunda caguama ya estoy mareado. El clásico es, ¿cómo voy a dejar esa huerfanita, no? Sí. Pero eso ya te va a poner pedo y ya no vas a estar bien y ya te afectó. Entonces, si tú ya... Y casi seguro que vas a ir por la otra. Claro. Casi seguro. No, si amanezco... O si amanezco crudo, pues otra cheve para... Que igual, digo, tomamos el ejemplo de la cheve, pero igual pasa con cualquier otro vicio, ¿no? Con cualquier otra adicción es el mismo caso. Cuando yo ya soy consciente de que... límites. Sí, y si yo soy consciente de lo que me está afectando y ya empiezo yo solito a autocontrolarme, sin darme cuenta también, estoy empezando a quitarme ese vicio, ¿no? Podría ser. Porque ya tengo un control. Es que no lo dejas llegar ni a vicio. Exacto. Cuando tú no lo dejas que rebases esa famosa línea, que es esa línea invisible. Tan delgada que no vemos. Que no lo vemos, sino tú... Si lo detectas y dices hasta aquí, o sea, el que va a una fiesta y dice tomo 3, bailo, me la paso bien, ahí muere. O hasta el control, ¿no? Por ejemplo, si yo voy y... 3 por decir un número. Sí, claro. O sea, pero es hasta donde cada quien, de acuerdo a su capacidad, dice, aquí estoy bien. La disfruté a todo dar, me relajó, bailé, o me fui, o tengo yo la costumbre de los viernes salir de trabajar, irme a un bar, tomarme 2, 3 cheves, cubas, etcétera, ya me siento bien relajado, bien a todo dar, ya me distensioné, ya me voy a mi casa, no pasa nada. Pero mire, le voy a contar algo que yo veo y que siento que ahí también está en el problema, aparte de cuando uno se hace adicto. Siento que a veces lo que usted está diciendo es voy, me relajo, me voy a un bar, pero me voy con amigos. Y siempre los amigos son, ¿a poco nomás te vas a tomar una? Échate otra, que no sé qué. El círculo con el que te juntas a veces te obligan porque tú te sientes mal de que, ¿cómo voy a ser el único? Y te empiezas a tomar igual que ellos. Si tú no tienes un control o no te sientes autosuficiente para decir no gracias, o ponerles un alto a ellos, a pesar de la carrilla, a pesar de cómo van a ser, digo, porque a mí me ha pasado. Es anécdota real. Es anécdota. Sí, ese es muy común. Y los amigos son los que a veces inducen a uno al vicio sin que me dé cuenta. ¿Por qué?
Porque por mi trabajo tengo que quedar bien con el jefe que es bien borrachote. Por mi trabajo tengo que quedar bien con mis amigos del equipo, del grupo de trabajo. No sé, yo siento que, y he visto casos donde con tal de quedar bien, y hasta como es el que menos toma, pues es el que hay que poner pedo para divertirnos con él. Porque no sabe tomar, ¿no? Digo, he visto casos, y no y como le recomiendo, no nada más en el caso del alcohol, en muchos casos de otras adicciones, siento que es lo mismo. ¿Cómo te vas a ir del trabajo si estamos todos aquí chambeando? Oye, pero tengo que ir a ver. Sí, pero ponte la camiseta. Exactamente. Y te hacen adicto a trabajar porque si no estás bien en el trabajo, o no estás bien con los jefes, o no estás bien con... Tienes miedo de que te corran, tienes miedo... Sí. Así es. Te así pasa es. un fenómeno muy curioso. Muy curioso. A mí me pasaba. Yo lo digo porque yo lo viví. Tú dices, es que si no voy a trabajar, o sea, si me voy del trabajo, si no me quedo a trabajar, no van a poder hacer las cosas porque yo no estoy. También. ¿Sí? Si me voy de la fiesta, se va a echar abajo la fiesta. Se va a acabar porque yo no estoy. ¿Sí? Y lo curioso es que cuando lo haces y empiezas a decir, no, ya me voy, hoy nos vemos. ¿Sí? O que te dicen, no, ya no quiero más. Tú dices, ¿se van a enojar conmigo? Ni se enojan. Ya ven que no te pudieron manipular. Te dejan en paz y van a buscar a otro a quien manipular. Sí. Y no pasó nada. ¿Sí? Y ni eres el indispensable de la oficina porque tú crees que la oficina se va a caer si tú no estás ahí. Exacto. Y la empresa no va a caminar. Y sucede que la empresa a lo mejor camina mejor si tú no estás. ¿Sí? Y te das cuenta de eso y entonces tú te consideras y te justificas a ti mismo. Claro. ¿Sí? Diciendo, es que no podía venirme porque era indispensable que estuviera ahí. Cuando te das cuenta que es que tengo que estar porque el jefe se va a enojar si me vengo. Y te veniste y al día siguiente te pregunta el jefe, ¿qué pasó? ¿Cómo estamos bien? Es que me tuve que venir. Ah, te veniste. Ni cuenta se dio. ¿A qué horas te saliste? Ni cuenta se dio. Y uno llega bien preocupado y con miedo de que mañana me van a regañar porque me vine. Y no, ni se dieron cuenta. Siguen en su onda. Y le borraron así rápidamente del pensamiento y siguieron su ambiente y ni cuenta se dieron de lo que pasó. Yo me acuerdo cuando dejé de tomar, la primera estrategia que hice cuando iba a reuniones de trabajo, que siempre había vino, era coca con agua. Coca con agua, y así andaba tomando. Coca con agua. En Cuba. No. Y así. Y echaba desmadre igual y me cortaba igual de loco. Y me acuerdo una vez que uno le dijo, no hombre, aquí el único pedo es Molina. Y le dijo mi jefe, ay, pendejo, el único que no toma aquí es Molina. ¿Es él? Sí. ¿Cómo? O sea que ya los había engañado a todos, ni cuentas se habían dado. Cuentas se daban, sí, la verdad, y ellos querían que tú estabas tomando igual que tú, y con eso me quitaba yo la presión. Entonces tú empiezas a agarrar ciertas mañas para quitarte esa presión, ¿sí? Y seguir estando ahí. Sí, seguir estando ahí. Sí, porque muchas veces... Y el otro problema es que te vuelves entregaborrachos. Ah, sí, también. Como tú no tomas, Molina nos llama Molina. Y ahí andas 3, 4 de la mañana entregando y te reclaman. Confirmo. Te dicen hasta el Ave María. Oh, a veces hasta... Usted muy bien, y él, mírenlo cómo me lo puso. Y te ponen asco así. Y ahí dices, hasta que un día dices, bueno, yo dije, ¿qué necesidad tengo de eso? Yo cuando lo vea, mira, uno no se da cuenta cuando toma, pero cuando tomas, te vuelves repetitivo. Lo mismo lo dices una vez y otra vez y otra vez y otra vez y te regresas. Es el mismo cuento cuando uno está pedo. Y yo decía, ya cuando están repetitivos nada tengo que hacer. Ahora va a seguir la entrega de borrachos, ahí nos vemos. Y ya me salía y ni cuenta se daba. Sí, así. Hasta que me cansé y dije, no, ya no. ¿Qué necesidad de hacer esto? ¿Qué necesidad de andar haciendo esto ya? Pero es bien común todos ese tipo de fenómenos que suceden. Ahora, ¿cómo lo puedo quitar? Dijimos, la aceptación es el paso más difícil, hasta que tú te des cuenta. Tienes que caer en... Normalmente se dice que hasta que toques fondo. Ok. ¿Sí?
Normalmente cuando tocas fondo es porque te pasa algo fuerte que te haga despertar o reaccionar. Y entonces es cuando ¿te acuerdas cuando hablábamos de la personalidad que te dominaba y el inconsciente llegó y surgió y brincó? ¿Te acuerdas? Sí, que sí, decía? sí. Entonces cuando el inconsciente llega con el consciente y le dice, ¿qué estás haciendo? Estamos perdiendo. Hay quienes, aunque llegue el inconsciente, dicen, yo me quiero morir con las botas puestas, y se mueren. Sí, claro. Y como decía mi abuelo... ¿Es su decisión? Sí, como decía mi abuelo Trini, decía, el que por su gusto muere hasta la muerte le sabe. Dice, entonces, ya no hay nada que hacer con eso, o sea. Pero hay otros que reaccionan y dicen, ¿qué estoy haciendo con mi vida? ¿Sí? Realmente que estoy... Y voltean y empiezan a ver lo que no veían. Ese es el despertar. En lo que te había cegado Sí. a la realidad, a lo que realmente ¿Se cuenta? tu familia está viviendo contigo. ¿A ti te ha pasado cuando se te muere un familiar cercano que te das cuenta que somos muy frágiles en esta vida? Sí. Que hoy podemos estar y mañana no. Sí. Y que días anteriores tú ya decías, no, el año que entra, y que de repente te das cuenta y dices, espérate, ¿quién te dice que mañana voy a vivir? Dice mi madre, asegúrame la vida. Ándale. Entonces, cuando te pasa algo así es como que de repente te abren los ojos y te dicen, fíjate dónde estás, fíjate lo que estás haciendo de tu vida, fíjate. Y es cuando empiezas a aceptar, ¿sí?, que tú estás siendo controlada por algo, porque de repente algo ya no tienes pleno dominio de él, y empiezas a aceptar. Y entonces cuando tú ya aceptas, entonces sí empieza el proceso de recuperación. Porque entonces puedes quitar lo que existe. Para empezar, ya le diste vida a eso. Ahora sí puedo empezar a controlar algo que tiene vida. Yo no controlaba lo otro porque no existía, no había, no estaba ahí. Ahora sí, y ahora lo empiezo a tratar de controlar. Pero el primer proceso es tengo que aceptarlo, y es bien difícil. O sea, yo decía, ¿cómo yo, un licenciado, cómo, qué te pasa? Yo, maestro, ¿cómo catedrático? Y de repente te das cuenta que no es cierto, que no tiene nada que ver. Eso déjase para los borrachitos de la esquina, y te das cuenta que estás igual o peor. Ellos se duermen en la calle, tú te duermes en la sala. Ahí te quedas bien pedo. ¿Sí? Y entonces cuando tú empiezas en ese proceso de aceptación, es el proceso que se llama difícil, entonces empiezas, es como lo que se dice, tocas fondo y empiezas a subir. Normalmente se considera que si tocar fondo no reaccionas, lo que sigue que es Pues, morirte. La muerte. la muerte. Y eso es lo más. ¿Sí me entiendes? Sí, claro. Me acuerdo bien. Pero ahí también entraría que tu familia te pueda sacar de ese fondo. O eso lo tienes que hacer tú mismo. No, lo tienes que hacer. O sea, tu familia va a estar ahí para Sí. apoyarte, para ayudarte, pero bueno, yo sé de casos donde por más que tu familia te metió a lugares, te llevó a ayuda, si la persona que tiene el problema no lo ve o no lo acepta, como dice mi padrino, ahí desde ahí, en la falta de aceptación, aun por más que lo lleves a muchas clínicas, mientras él no lo acepte, yo digo que no va a salir. Tiene que tocar fondo. Él, la persona, Sí. o los que estén involucrados, porque es una lucha mía, es una lucha interna. Y es que él se debe de dar cuenta de eso. Sí, porque la familia ya se dio cuenta desde hace mucho. Y le dice, y él no lo acepta, dice que no, cuando quiera lo dejo. O sea, esas palabras, ¿no? Ya lo justifica lo que Llegas, decíamos. tocas fondo y te das cuenta que lo que sigue es la muerte. Sí, si no reacciona Entonces, con eso. Y entonces es cuando algunos dicen, yo con las botas puestas hasta el final del partido. ¿Sí? Pero Y es yo- porque ya no te interesa nada, ¿no? Ya no O ya tienes te dejas nada en tu morir. vida. Ya no te Sí, o interesa sea, nada. el único valor que existe en tu vida se llama vida. Se llama Drogas, se llama fumar, se llama. Ajá. X, lo que quieras, el deporte que quieras, o la actividad que quieras. Cuando llegas a ese punto ya te dejas y te dices, yo de aquí soy. Ya. Pero si alcanzas a reaccionar, o sea, te visualizas, empiezas a recuperarte y te das cuenta.
O sea, a mí me dijo, necesitan hablarte fuerte. Ya cuando llegas fondo, te hablan fuerte, porque antes no te van a hacer caso. Porque no eres tú. ¿Sí me entiendes? No eres tú, o sea, ya es el control de la adicción que tienes. Si yo me decía una señora, una amiga mía, de mis amigos que regresaron a tomar, y me decía, ¿qué hago? Hablo con él. Le digo, ¿cuándo habla con él? Cuando anda borracho. Dije, señora, es inútil. No, pues. ¿Que entonces qué hago? Agarre a sus hijos, métase a su recámara, ciérrele y espérese a que esté crudo. Sí, claro. Mientras esté borracho, se va a acordar. Y hasta peor puede ser, porque borrachos reaccionan de maneras fuertes, o ellos no se controlan ya en sus emociones. Puede reaccionar muy agresivamente, dije, déjelo. Pero él no se va a hacer nada. No hay borracho que trague lumbre. Exacto. ¿Sí? No se va a hacer nada. ¿Sí? Déjelo que se acabe de poner borracho, se quede dormido y al día siguiente, cuando esté crudo, entonces, ¿te acuerdas? Y hágalo. Entonces es cuando le va a llegar. Entonces, claro. Cuando le va a llegar. Pero si se lo dice cuando está borracho, señora, está perdiendo su tiempo y se está exponiendo a una reacción agresiva de parte de él. Entonces no tiene ningún caso, déjelo. Enciérrese, guárdese y ya. En ese momento no va a escuchar a nadie. Y si lo meten al bote, déjelo que se le pase la cruda en el bote y sáquelo ya cuando esté crudo. Claro. Porque lo va a sacar cuando está borracho todavía, hasta se va a enojar. ¿Para qué gastaste dinero? Hasta no le va a agradecer. Déjelo que allá adentro entienda las cosas. ¿Sí me entiendes? A que pase ese proceso. ¿Entiendes? Yo me acuerdo que me dijo mi padrino. Dijo, ¿vas a dejar de tomar? Me dijo de dos maneras. ¿Vas a tapar la botella? No sé si se acuerda que les dije. Ajá, sí. O vas a dejar de tomar. Si vas a tapar la botella y estás escondiéndote del vino, no sirve de nada. El día que lo encuentres te va a hacer pedazos. Te vas a poner borracho. Pero si vas a dejar de tomar, dice, no, le dije, sí voy a dejar de tomar. Dice, ven acá. Y fue, me compró 2 pomos de litro, los echó en mi cajuela y dijo, no estás huyendo del vino. Ya no lo quieres. ¿Sí? Y entonces ese es un principio muy importante. Debo de estar convencido de que yo ya no quiero seguir ese proceso. ¿Sí? Y no estar esperanzados, o sea, debo de cortar esa esperanza. Voy a descansar 3, 4 días y después a lo mejor ya no me hace tanto daño. ¿Qué es lo que hacen los que van a jurar? A jurar, ¿no? En Alcohólicos Anónimos, y yo lo comprobé, hay muchas cosas que dice, en donde dejas de tomar y vuelves a tomar, regresas al mismo punto que dejaste. Sí. No es cierto que pasen 20 años y que ya el vino no te haga nada. No, te vuelve a poner las mismas friegas de eso. Yo vi a un amigo mío, que regresó a tomar después de 18 años de abstinencia. De 18 años. De abstinencia, y regresó tomando hasta que se murió. Hijo. O sea, fue más fuerte. Fue más fuerte. ¿Sí me entiendes? Regresó y hasta que falleció. Entonces, yo decía, no es cierto, es que de 18 años ya estás limpio, ya estás nuevecito para empezar de nuevo la batalla. No, regresas al mismo punto. No, pero pues ya más viejo, ya con menos ánimos, menos ganas, menos todo, y por eso te pega más fuerte, ¿no? Sí, o sea, revives al enemigo y le das vida. Sí, es cierto. Y a lo mejor con más fuerza. A lo mejor con más fuerza. Entonces, para quitar esta adicción, necesitamos tocar fondo, que sería lo más drástico, pero sería lo más funcional, digámosle, ¿no? Pero en ese proceso... el fondo no necesariamente tiene que ser hasta ahí. Puede haber fondos más, o sea, por ejemplo... Tranquilo. Un fondo es que digas, en esta borrachera estoy perdiendo a mi familia. ¿Sí? Okay. No estoy perdiendo la vida, pero tiene que haber una acción que te haga reaccionar. Consecuencia del vicio. Los que apuestan, es que ahora perdí hasta la casa y ya no tengo nada, y mi familia está en la calle.
y todo por esto, ¿sí me entiendes? Entonces te haga reaccionar esa acción, ese fondo, ese piso, te haga reaccionar y te diga, estás mal, ¿sí? Fíjate lo que estás perdiendo por eso. Exacto. Sí. Ahora, iba a ser mi pregunta. Si ya me doy cuenta que ya quiero quitarlo, que ya toqué fondo de alguna manera, ¿cómo recupero todo eso que perdí? ¿Hay manera de recuperar todo lo que perdí? Primer punto, tienes que recuperar la confianza en ti mismo. ¿Por qué? Porque vas a regresar inseguro. O sea, es normal que regreses con dudas. ¿Por qué? Porque te vas a preguntar y vas a verla a ella y vas a decirte, perdón la expresión, pero qué chingado le dije a ella. ¿Qué le pude haber hecho? ¿La cruda moral? La cruda moral, pero de 10 años. Claro. De hecho, y aquí qué habré hecho. Y ver las caras de las gentes, sobre todo cuando dejas de tomar. Es bien curioso, o sea, resulta cómico, pero al mismo tiempo doloroso, que llegas a las casas y te ven y esconden los pomos. Las chelas, las de estas, ¿sí me entienden? Así guarden. O sea, una comida familiar y Sí. que, ay, ya llegó Como si el llegara un tío ratero, borracho, ¿no? sí, Ey, ándale, sí. sí. Todos escondan, bueno, es que ven llegando el coche y te escondan las botellas, escondan todo y ya uno dejó de tomar también porque pues llegó la persona que... Sí. Y esa es parte del aceptar, o sea, tienes que decir, tengo que convencerlos de que yo ya no tomo, ¿cómo? No tomando. Pues sí. Las palabras convencen, los hechos arrastran. ¿Sí? Claro. Y no hay mejor manera de convencer a la gente que viendo que estás haciendo las cosas y que es real. ¿Sí? No, y como decimos, ahorita estamos aplicando el ejemplo en el alcohol, pero aplica en todo, en cualquier vicio, en cualquier otro... Ahora, el problema mayor es que el vino, volvemos a recalcar lo que dijimos en la vez pasada, que nuestra vida es como una naranja con gajos. Sí. ¿Sí? Y decíamos que los gajos ocupan las actividades, un gajo el deporte, otra la familia, esto. Pero en el caso del adicto, casi todos los gajos están ocupados por la adicción. Cuando quitan la adicción, si tú no suples algo ahí, si tú no metes algo en ese hueco, es muy factible que regreses. Ok. Porque generas un gran vacío en tu vida. Sí, porque ya era parte de tu vida, De tu realmente. vida. La Era el adicción. gajo que completaba tu vida, Todo. ese. Es como cuando tienes una novia o un novio que ocupa casi todo, se va y tú le dices, y yo lo he visto físicamente, me lo han platicado, es que acepto que ande con otra, pero que no me deje, porque tu vacío es tal que no puedes soportarlo. En lugar de buscar cómo llenar ese vacío, con qué cubrirlo, y no necesariamente quiere decir con otro, no necesariamente. La canción dice un clavo con otro se saca. Pues a lo mejor buscas a alguien a quien quieras y ya supliste, cubriste y ya te quité el problema. ¿Sí? Pero si no, dicen, están las terapias ocupacionales, las terapias de estudio, las terapias de psicólogos, y tú vas cubriendo esos huecos para que no te genere ese vacío. Entonces, acá tú puedes tener terapias de ese tipo, los grupos de AA, los grupos de adictos, los grupos de fumadores anónimos, o sea, que cumplen la función de ocupar el puesto, el vacío que hay ahí en tu vida, hasta que con las terapias que estás tú lo vas llenando poco a poco. O sea, ¿cómo lo vas llenando? Recuperando lo que destruiste. Okay. ¿Sí me entiendes? ¿Cómo? Retomando tus obligaciones en tu casa. Que tus hijos ya convivan contigo. ¿Por qué? Porque antes no convivían contigo, porque tú estabas tan ocupado en X adicción, situación, sí, que no tenías tiempo para ellos. Entonces tú empiezas, al principio ellos lo van a dudar cuando les digas, bueno, hoy en la tarde no voy a ir ahí, vénganse, vamos a caminar, vamos a jugar, vamos a ver esto, hasta que ellos se convenzan. Entonces tú ya un cajito lo ocupaste con tus hijos, con tu esposa,
con tu trabajo, yendo a trabajar todos los días. Sí, retomando lo que sería lo normal, ¿no? Mis obligaciones, Sí, y hay una parte más difícil, o sea, que es para que tú recuperes la confianza. Entonces, normalmente yo lo que he visto es que tienes que recurrir a un ser superior. Ok. ¿Sí? Que te haga sentir la confianza de que tienes a alguien más allá. Porque cuando tú tienes un vicio, normalmente recurres a cosas materiales para quitártelo y resulta muy normal que fracases. Ok. ¿Sí? Y yo decía, es bien curioso. Dije, ¿cómo dejé de tomar yo? Cuando fui a un grupo de AA, me dijeron, siéntate y escucha. No me dieron nada. Yo había ido con, mi papá me había llevado con homeópatas, me había llevado con doctores, me había llevado con brujos que me hicieron. Catemaco. Sí, y nada de eso me lo había quitado. ¿Sí me entiendes? Entonces, lo que más me llamó la atención es que llegué a AA y me dijeron, siéntate y escucha. ¿Sí me entiendes? Y entonces yo me senté y me puse a escuchar, y curiosamente, como estuve dispuesto a escuchar, ¿sí me entiendes? Abrí mi mente, me puse receptivo. Anteriormente no era receptivo. Yo era el centro de atención normalmente. Yo soy el centro de atención del medio. Entonces, cuando hago esa función, entonces me vuelvo receptivo. Y lo que más me fortalece cuando hago esa función de ser receptivo es el poder, el que yo le diga y acepte que yo ya no puedo con ese problema a un ser superior, porque ya el material ya no pudo ayudarme. Entonces recurro a un ser superior y le digo, ayúdame, ya nada más me quedas tú. ¿Cómo le llames a ese ser superior? Ese es tu problema. O sea, no tiene que ser específicamente, tienes que ir con Buda o tienes que ir con Mahoma. No. Ve, ¿cuál es tu ser superior? A ese acude. A que cada quien considere alguien le tenga la fe. Y necesito de él, de su ayuda, que llene ese vacío, ese gajo que me falta, y es algo espiritual, ¿no? O sea, está diciendo que lo espiritual es lo que me puede ayudar a recuperarme mi confianza, mi amor propio. Me va a ayudar. Yo puedo sanar la parte externa, como es la de mis hijos, la de la economía, la del trabajo, pero la parte interna, ¿quién me la sana? Todos los remordimientos y todas las cosas que hice, lo traigo adentro, el daño que traigo cargando, el costal que traigo cargando. No hay nadie más que un ser superior. Y entonces voy y le dejo el costal al ser superior y le digo, ayúdame, porque este güey está muy pesado. ¿Sí? Entonces ayúdame con él, y yo empiezo a confiar. O sea, debo de tener fe y confianza en que ese ser superior sí me va a ayudar. Y entonces empiezo a recuperar mi confianza en sí mismo y empiezo a recuperar mis cosas. ¿Sí? Hay otros pasos que te marca AA, como que hagas una especie de inventario de todos los que dañaste y le vayas a pedir perdón. Yo lo veo dificilísimo. No es que esté en contra de AA, pero está muy difícil, y a veces hacen más daño que bien. ¿Sí me entiendes? Sí. Porque yo te dañé tanto que cuando yo vaya a pedirte perdón no me vas a creer. Y lo único que voy a creer es un conflicto mayor. Entonces a veces hay que evaluar si en ese proceso de recuperación con la sociedad voy a ayudar o no voy a ayudar. ¿Sí me explico? Y si voy a ayudar, lo hago, y si no lo hago. Total, puede haber un momento en que él necesite ayuda, voy y le ayudo, y empiezo a demostrarle que yo he cambiado con acciones. ¿Sí? Y entonces me estoy recuperando. Híjole, no, pues está muy interesante. Está muy complejo para la gente que lo está padeciendo, pero yo creo que esto que usted está platicando, que esto que estamos comentando, va a haber gente que le va a ayudar, que le va a servir,
Y digo, ya se nos está acabando el tiempo, tenemos menos de un minuto. Yo quiero aprovechar para darle las gracias de nuevo por venirnos a platicar toda esta sabiduría y esta experiencia que usted nos muestra y a compartirla con la gente. Esperemos que a la gente le sirva, que a los familiares, a los amigos, si tienen alguna duda, si tienen algún comentario, pues que nos lo pasen y nosotros lo pasamos con usted. Si no tiene ningún inconveniente. No, de ninguna manera. Estamos aquí para lo que podamos, en lo que podamos ayudarlos y apoyarlos. Bueno, pues con esto vamos a concluir. Padrino, como le dije, muchísimas gracias. ¿Quiere dar algún último mensaje, alguna última conclusión que tenga en mente? Mira, yo para concluir el tema que habíamos visto, yo recomendaría que si tú crees que tienes alguna adicción, te busques la ayuda en un grupo. Okay. Eso te ayuda muchísimo. Más de lo que... Para llegar al proceso de aceptación. El grupo te ayuda a llevar al proceso de aceptación. Y en otra ocasión, si quieres, vemos unos 3 o 4 puntos de metafísica que les pueden ayudar en el diario vivir. Cómo aplicar esos puntos para que a mí me ayuden en mi diario vivir, en ese proceso de recuperación o en el proceso normal de mi vida. Ok. Sí, estaría perfecto con esas. Ya se comprometió, ya nos dijo y lo proponemos para como el siguiente tema. Muy bien. Pues muchísimas gracias por su presencia nuevamente. Bere, ¿alguna palabra que quieras decir? ¿Alguna conclusión también? No, pues este tema quedaron muchas cosas concluidas. Me encantó, me diste muchas referencias hasta para otros temas. Te agradezco muchísimo tu sabiduría, este espacio tan chido que nos das. Hay mucha gente que ha preguntado por este segundo podcast. Ahora sí ya se nos va a dar. Y que no sea la última vez. Quiero que otros temas relacionados con todo lo que tú sabes, vengas y nos los comentes. Con mucho gusto, aquí estamos y para mí sería, como decía un muchacho, para mí es un honor y un privilegio. Igualmente, muchas gracias. Pues bueno, con esto concluimos este podcast. Esperemos que les haya gustado. Si tú no escuchaste el podcast anterior, aquí en la ventanita de arriba en YouTube voy a poner un enlace, una liga para que escuches el primer podcast. Si te quedó alguna duda de lo que platicamos aquí y no entendiste por qué, puedes ver el primero, también te va a servir y te va a ayudar. Al igual vas a complementar la información que tuvimos en este podcast. También les recuerdo que ya tenemos un grupo en Facebook donde pueden poner todas sus dudas de este podcast, de estos temas, alguna duda que tengan, algún tema que les gustaría que tocáramos adicional. También nos pueden poner sus preguntas ahí y nosotros se las vamos a pasar aquí a mi padrino, al licenciado Molina, o lo tratamos en otro podcast también, donde lo podemos enfocar en resolver algunas preguntas. Bueno, pues con esto vamos a concluir. Padrino, como le dije, muchísimas gracias. ¿Quiere dar algún último mensaje, alguna última conclusión que tenga en mente? Mira, yo para concluir el tema que habíamos visto, yo recomendaría que si tú crees que tienes alguna adicción, te busques la ayuda en un grupo. Okay. Eso te ayuda muchísimo. Más de lo que... Para llegar al proceso de aceptación. El grupo te ayuda a llevar al proceso de aceptación. Y en otra ocasión, si quieres, vemos unos 3 o 4 puntos de metafísica que les pueden ayudar en el diario vivir. Cómo aplicar esos puntos para que a mí me ayuden en mi diario vivir, en ese proceso de recuperación o en el proceso normal de mi vida. Ok. Sí, estaría perfecto con esas. Ya se comprometió, ya nos dijo y lo proponemos para como el siguiente tema. Muy bien. Pues muchísimas gracias por su presencia nuevamente. Bere, ¿alguna palabra que quieras decir? ¿Alguna conclusión también? No, pues este tema quedaron muchas cosas concluidas.
Me encantó, me diste muchas referencias hasta para otros temas. Te agradezco muchísimo tu sabiduría, este espacio tan chido que nos das. Hay mucha gente que ha preguntado por este segundo podcast. Ahora sí ya se nos va a dar. Y que no sea la última vez. Quiero que otros temas relacionados con todo lo que tú sabes, vengas y nos los comentes. Con mucho gusto, aquí estamos y para mí sería, como decía un muchacho, para mí es un honor y un privilegio. Igualmente, muchas gracias. Pues bueno, con esto concluimos este podcast, esperemos que les haya gustado. Si tú no escuchaste el podcast anterior, aquí en la ventanita de arriba en YouTube voy a poner un enlace, una liga para que escuches el primer podcast. Si te quedó alguna duda de lo que platicamos aquí y no entendiste por qué, puedes ver el primero, también te va a servir y te va a ayudar. Al igual vas a complementar la información que tuvimos en este podcast. También les recuerdo que ya tenemos un grupo en Facebook donde pueden poner todas sus dudas de este podcast, de estos temas, alguna duda que tengan, algún tema que les gustaría que tocáramos adicional. También nos pueden poner sus preguntas ahí y nosotros se las vamos a pasar aquí a mi padrino, al licenciado Molina, o lo tratamos en otro podcast también, donde lo podemos enfocar en resolver algunas preguntas y respuestas, y lo podemos enfocar exclusivamente para eso. Bueno, sin decir más, muchísimas gracias. Gracias a ustedes por escucharnos, por su tiempo. Esperamos que les sirva y que se hayan divertido o mínimo les haya servido de algo. Que tengan un buen día, buenas noches, buenos días. Hasta la próxima. Esperemos que les haya servido, sino que haya servido para dormirse bien. Mínimo. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Besotes, bye.